hoy en esta tarde compartir con ustedes sobre unos personajes de la Biblia. Unos personajes de los que podemos nosotros aprender, por supuesto. Entonces, vamos a ver. Inicialmente la idea es mencionar a tres hombres que hicieron algo importante dentro de la Escritura. Y bueno, uno de ellos está en el Antiguo Testamento y se llama Abdías. No sé si lo conozcan. Abdías. Bueno, por lo general escuchamos, cuando se habla de personajes de la Biblia, se habla de aquellos que son muy famosos, de aquellos que hicieron grandes cosas, grandes proezas, todo eso. Pero lo importante de estos que vamos a mencionar hoy es que Dios se fijó en ellos, aunque no fueron de aquellos que hicieron grandes obras o grandes revelaciones. Dios se fijó en ellos y les dio la oportunidad de participar en la Escritura y de ser parte del compendio de la Escritura. Y bueno, hay una situación ahí que dice el Señor, que dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, muchas veces nosotros sentimos que como gente de Dios, pues podemos aspirar a grandes titulares, ¿no? Como Pablo, como Isaías, como el rey David propiamente, como el apóstol Pedro, conocido por su temperamento. El asunto es que sin que nosotros seamos de esos grandes personajes, Dios se fija en nosotros, se fija en nuestro corazón y nos da oportunidad de que hagamos algo importante dentro de su reino. Y de esto se trata precisamente. Abdías. Pocas cosas se conocen, por ejemplo, de Abdías, pero me gustaría leer. Abdías es un profeta de los que se consideran menores dentro de la Biblia, y su libro, su aportación a la Sagrada Escritura, es de un solo capítulo y 21 párrafos. Entonces no es una persona así, que escribió, ¿cuánto escribió Abdías? Pero lo que escribió fue muy bueno, fue muy interesante y además útil para el propósito de Dios. Entonces, bueno, quiero que leamos el libro de Abdías. Como les digo, son 21 párrafos y lo podemos leer. Yo lo traigo aquí en la versión Reina Valera contemporánea. A lo mejor va a diferir un poquito de lo que vamos a proyectar, pero en esencia va a ser el mismo mensaje. Se llama La humillación de Edom. Visión de Abdías. Y dice: hemos escuchado el pregón de parte del Señor, y se ha enviado un mensajero a las naciones. Así ha dicho el Señor acerca de Edom: levántense, declarémosle la guerra a este pueblo. Como puedes ver, te he dicho pequeño entre las naciones, y estás abatido en gran manera. A ti que habitas en las más altas montañas y entre las grietas de las peñas, y que en tu corazón piensas que nadie te hará rodar por los suelos. Tu soberbio corazón te ha engañado. Yo te haré caer, aunque levantes el vuelo como el águila y pongas tu nido entre las estrellas. Palabra del Señor. Si por la noche te atacaran ladrones o bandidos, ¿no te robarán solo hasta quedar satisfechos? Y si a tu viña entraran los vendimiadores, ¿no dejarán algunas uvas? Pero a ti, Esaú, ¿cómo te han destruido? ¿Cómo han rebuscado tus posesiones? ¿Cómo han buscado tus tesoros escondidos? Todos tus aliados te han engañado, te han hecho llegar a los extremos. Los que estaban en paz contigo te han vencido. Los que compartían el pan contigo te han traicionado. Esto es algo incomprensible. Y no haré yo que en este día perezcan los sabios de Edom y los prudentes del monte de Esaú. Palabra del Señor. ¡Ay, Temán! Tus valientes serán amedrentados. Será tal el estrago que todos los guerreros del monte de Esaú perecerán. Por haber injuriado a tu hermano Jacob. Esta es importante, esta sección es muy importante porque nos da la razón del escrito de este hombre Abdías. Dice: por haber injuriado a tu hermano Jacob, quedarás en vergüenza y serás eliminado para siempre. El día que un ejército extranjero llevaba cautivo a su ejército y gente extraña entraba por las puertas de Jerusalén y sobre ella echaba suertes, tú estabas ahí en primera fila, tú eras también uno de
de ellos, pero no debiste haber sido un mero espectador el día que tu hermano era víctima del infortunio. No debiste haberte alegrado el día en que se perdieron los hijos de Judá. No debiste haberte ufanado en el día de su angustia. No debiste haber entrado por las puertas de mi pueblo el día que éste fue quebrantado. No debiste haberte deleitado con su mal el día que fue destruido, ni debiste despojarlo de sus bienes en el día de su desgracia. No debiste pararte en las encrucijadas para matar a los que intentaban escapar en ese día angustioso. No debiste entregar a los sobrevivientes. Y bueno, pues esa es la temática de este libro de Abdías. Es el reclamo de Dios a los descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan ustedes que había, que cuando nació Jacob, que luego Dios le cambió el nombre a Israel, cuando nació Jacob, venían en el vientre de su madre 2 hermanos. Uno se llamaba Jacob, el otro se llamaba Esaú. Bueno, cuando nacieron les pusieron el nombre. El primero que nació fue Esaú, era el mayor, y después nació Jacob. Pero resulta que Jacob le cambió a su hermano. Un día que llegaba cansado de la cacería y eso, le cambió un platito de lentejas, una sopa, una maruchan, le cambió por su primogenitura. Y eso delante de Dios fue una cosa muy grave. Para Dios los primogénitos tienen un valor muy especial. Y entonces, en este caso, Esaú, aquel hombre fuerte, brusco, prefirió comer un buen plato de guisado y le ofreció a su hermano menor su primogenitura. Entonces la cambió. Y un poquito después, cuando el padre de ellos estaba ya mayor y ya tenía problemas de visibilidad y todo eso, Jacob engañó, por instancias de su mamá, engañó a su papá y le pidió su bendición. Y entonces se disfrazó de su hermano mayor y recibió la bendición que le tocaba al hermano mayor. Entonces, por esa razón, cuando se dio cuenta el hermano mayor, pues dijo, a lo voy a matar, así, yo me encargo de que se muera. Ahora que se muera mi papá, yo voy a encargarme de matar a mi hermano. Y entonces Jacob salió huyendo. Y fue que se separó de la tienda de su padre. El asunto es que con el tiempo, pues Jacob regresó a su tierra, regresó a su hermano, y el hermano lo perdonó finalmente. Pero los descendientes de su hermano, cuando el pueblo de Israel fue agredido, fue sitiado, fue atacado por sus enemigos, los descendientes de Esaú, que se llamaba Edom, el pueblo, entonces se opusieron a que el pueblo de Israel cruzara por su tierra para escapar de sus adversarios. Y entonces se opusieron, y todo lo que les decía yo aquí, que señala este libro. Resulta que Dios le da una sentencia muy grave a los descendientes de Esaú por haber atentado contra su hermano, por haberlo por no haberlo protegido, por no haberlo ayudado, por no haberle echado la mano, por haberse puesto tiesos. Cuando aquellos venían huyendo, estos se pusieron tiesos, y el reclamo de Dios dice, tú estabas entre los que estaban ahí nada más viendo, estabas ahí, eras parte de esa gente que estaba agrediendo al pueblo de Israel, y entonces que eran descendientes, por supuesto, de Jacob. Entonces, para Dios es una cosa muy grave que nosotros como hermanos no nos ayudemos. Es muy grave para Dios que nosotros veamos la necesidad de los demás y nos hagamos los locos y finjamos, como decimos, finjamos demencia ante la necesidad de los hermanos. Entonces es algo que Dios señala, es algo que Dios quiere que tomemos en cuenta. Y bueno, pues levantó a este hombre, Abdías, para que escribiera este capítulo y que lo pusiera Dios entre los libros que conforman la Escritura. Y bueno, pues de ahí nosotros tenemos que aprender algunas cosas, un par de detalles. Por ejemplo, cuando empieza el capítulo se refiere
refiere a una frase que dice: así ha dicho Dios el Señor acerca de Edom. O sea, gente que recibe directamente de parte de Dios un mensaje de Dios con respecto de toda una nación, en este caso Edom. Así ha dicho el Señor. Entonces, ¿cuántas veces nosotros podemos decir así ha dicho el Señor en nuestra propia vida? ¿Cuántas veces hemos oído un mensaje directo de parte de Dios que podamos nosotros decir así ha dicho Dios? A veces comentamos y decimos, bueno, es que Dios me hizo sentir en mi corazón tal o cual cosa. Pero no es lo mismo. Estamos hablando de un mensaje directo. Así ha dicho el Señor. Y entonces en tu vida y en la mía necesitamos nosotros también que haya ese tipo de manifestaciones del poder de Dios, que sepamos y digamos, así ha dicho el Señor en mi vida. ¿Sí? Es algo que tenemos nosotros que aprender en este caso de este profeta menor, o en el caso de cualquier otro que declara y dice así ha dicho el Señor, ¿verdad? Que son formas en las que Dios se quiere expresar a través de la gente que le sirve. Bueno, ese es uno, es en el Antiguo Testamento, Abdías. Ahora vámonos al Nuevo Testamento con el segundo de los hombres que no fueron famosos, pero que Dios usó para establecer su obra. Vamos a hablar de Apolos. Seguramente han oído en algún momento del famoso Apolos. Bueno, según podemos leer en la Escritura, Apolos era un hombre judío, algunos comentarios lo señalan así, que era un hombre judío que se convirtió al cristianismo a raíz de la predicación de Juan el Bautista. Y en el capítulo 18 del libro de los Hechos vamos a leer algunos párrafos en donde está referido este hombre, Apolos. En Hechos 18, en el párrafo 24, ahí leemos. Dice, por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Él era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor. Pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Apolos quería ir a Acaya y los hermanos lo animaron. Escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Y cuando él llegó, fue de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído, pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos y con las Escrituras les demostraba que Jesús era el Cristo. Muy bien. Aquí en estos pasajes o en estos párrafos, aquí vemos algunas de las cualidades de este hombre Apolos. Dice que era muy elocuente. ¿Qué es ser elocuente? Pues es alguien que se expresa muy bien, que se sabe expresar. Hay personas que no saben expresarse. Yo no sé si se acuerdan ustedes de Cantinflas. ¿Sí? Cantinflas hablaba mucho, pero decía poco. Y digo, yo sé que era un cómico y es un personaje cómico, pero hay mucha gente que habla así, que habla mucho, que dice mucho, pero que en realidad no se comprende qué es lo que quiere decir. Entonces, eso no es ser elocuente. Elocuente es hablar y que la gente entienda el mensaje que tú estás hablando. Eso es la elocuencia. Entonces, dice que era un hombre muy elocuente y que tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Cuando nosotros predicamos a Cristo, necesitamos ser elocuentes, necesitamos transmitir, que la gente entienda lo que nosotros estamos hablando, porque el interés que debemos de tener es que la gente comprenda la obra redentora de Cristo.
y por eso es que tenemos que ser elocuentes, pero también dice que tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. O sea, este hombre no tenía nada más una barnizadita por encima de lo que Dios había hecho y de lo que estaba referido en la Escritura, sino que estaba muy adentrado. Era un hombre que tenía un conocimiento muy sólido con respecto del reino de los cielos. Y dice, había sido instruido en el camino del Señor. Y aquí es importante que nosotros consideremos esto. Todos nosotros tenemos oportunidad de ser instruidos. A veces la instrucción puede ser desde la más sencilla y elemental hasta la más compleja y profunda. Hay personas que se pasan toda la vida estudiando los diferentes lenguajes originales de la Escritura. Hay personas que se dedican o que toman un tiempo de su vida para estudiar en un instituto bíblico. Hay personas que estudian materias en diferentes instituciones con respecto de la Escritura. Nosotros aquí tenemos una clase muy simple, muy elemental con respecto del libro de los Proverbios, pero que nos va enseñando, vamos aprendiendo. Y de lo que se trata es de que combinemos no solamente el hecho de que oigamos un mensaje basado en la palabra, sino que además lo combinemos con algo de conocimiento de la Escritura a través de ir considerando pausadamente lo que Dios nos enseña. Y que ese es el propósito de la clase que tenemos antes de este tiempo. Entonces, dice aquí que este hombre, dice, había sido enseñado, dice, había sido instruido en el camino del Señor. Y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor. O sea, este Apolos era una referencia segura. Dice que con un espíritu fervoroso. Ya no solo está hablando de la elocuencia que tiene, que puede ser una cualidad de su temperamento, algo normal, algo humano, ser elocuente, pero aquí habla de un espíritu fervoroso. El espíritu fervoroso, ¿a qué se refiere? Se refiere a ese ímpetu, a esa fuerza, a ese entusiasmo imprimido por el Espíritu de Dios en el corazón de alguien para que se exprese de las cosas de Dios y que pueda darles el impulso que la enseñanza de la palabra se necesita, ¿no? Entonces dice, con espíritu fervoroso. Entonces son varias cosas de las que podemos nosotros aprender aquí de este Apolos. Era elocuente, tenía un buen conocimiento de la Escritura y además un espíritu fervoroso. Era algo que nosotros podemos aprender. Y entonces aquí dice, hablaba y enseñaba todo lo concerniente al Señor, pero aquí hay un pero, ¿sí? Y dice, pero solo conocía el bautismo de Juan. O sea, este hombre, con todas estas buenas cualidades, tenía una enseñanza limitada, una enseñanza parcial del reino de los cielos. Y entonces, dice aquí, Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, o sea, una cualidad de hablar, en este caso, en el contexto. ¿Se acuerdan que había empezado párrafos leyendo que dice que era judío? Bueno, pues era judío, pues entraba a la sinagoga, dice, y ahí se ponía a enseñar. O sea, es como si nosotros que crecimos en la iglesia católica tradicional, pues pudiéramos meternos a la iglesia católica a predicar a Cristo. O sea, quizás la misma oposición que nos imaginamos que tendríamos hoy en día al hacer eso, pues a lo mejor es la misma oposición que tenían ellos cuando querían hablar de Cristo. El asunto es que lo hacía, dice, sin ningún temor. Pero cuando un par de hermanos, Priscila y Aquila, lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Y aquí esto es porque le faltaba a este hombre la instrucción sobre el bautismo del Espíritu Santo. Él se quedó en la instrucción hasta el bautismo de Juan, que aquellos que bajaron al río y fueron bautizados por Juan y se arrepentían de sus pecados, y todo eso estaba muy bien, pero les faltaba el bautismo del Espíritu Santo, les faltaba la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Y entonces dice que lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle. Y luego dice,
que quería irse a Acaya, etcétera, y luego dice que fue de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído. Entonces es un hombre que aquí nos da otra de sus características, otra de sus cualidades, que era un hombre enseñable. Este hombre sabía bien y conocía bien la Escritura, pero le faltaba algo, le faltaba oír sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre la persona del Espíritu Santo. Y entonces hay mucha gente actualmente que conoce las Escrituras de arriba para abajo, que puede referirlas de una manera muy puntual, pero que no tiene la enseñanza con respecto del Espíritu de Dios. Y es que para poder ser creyentes, para poder ser cristianos, necesitamos no solamente creer en Jesucristo, sino necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos nosotros entender lo que Dios quiere enseñarnos. De otra manera, pues solamente vamos a recibir una cultura, una información, pero esa información tiene el potencial de hacerse vida. Y solo se puede hacer vida si ponemos el ingrediente del Espíritu de Dios. Eso es lo que echa a andar la palabra de Dios en nosotros. Entonces a esto le faltaba a este señor. Después, en el capítulo 19, dice, a partir del párrafo 1, dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas. ¿Se dan cuenta? Era contemporáneo del apóstol Pablo. ¿Quién es el famoso? ¿Pablo o Apolos? Pablo. Pablo es el famoso, Pablo es el que escribió casi medio Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, es un hombre que Dios usó poderosísimamente. Y entonces, bueno, pues aquí vemos el comparativo, pero no por eso Apolos dejó de ser valioso para la obra del reino de los cielos. Entonces dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas, y sucedió que cuando llegó a Éfeso se encontró con algunos discípulos. ¿Se acuerdan que había llegado Apolos a Éfeso? Hace un rato lo leímos. Dice: sucedió que cuando llegó a Éfeso se encontró con algunos discípulos y les preguntó: ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron: no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Y así es en muchas congregaciones hoy en día. Se sigue predicando a Cristo, pero muchas congregaciones todavía no saben que necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros. Pablo les preguntó entonces: pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron: la del bautismo de Juan. ¿Se acuerdan que Apolos era un hombre instruido hasta el bautismo de Juan? ¿Sí? Y entonces les dijo: el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después de él, o sea, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran 12 hombres en total. O sea, estos creyentes de Éfeso eran 12, y cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, el Espíritu de Dios vino para complementar aquella enseñanza que habían recibido del famoso Apolos. Bueno, se usó como referencia este hombre en varios escritos del apóstol Pablo. En la carta a los Corintios, capítulo 1, verso 12, dice Pablo hablando: quiero decir que algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo; otros: yo soy de Apolos; otros: yo soy de Cefas; y aún otros: yo soy de Cristo. Pero aquí lo que aclara el apóstol es que en realidad todos somos de Cristo, que no podemos nosotros andar diciendo: pues yo soy seguidor. Digo, hay gente muy famosa sirviendo a Dios. Yo soy de fulano, yo soy de perengano, yo por aquí, por ahí. Somos de Cristo, ¿sí? Esa es la idea central, pero aquí lo están comparando, la gente lo comparaba: yo soy de Apolos. Y otros: yo soy de Pablo. Hoy en día solamente hablamos de Pablo, no hablamos de Apolos, porque no trascendió la fama de Apolos en la misma medida, pero permanece presente en la Escritura. Y acuérdense que dijo el Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y ahí queda establecida la fama delante de Dios de este Apolos, que fue un instrumento útil en las manos del Señor. Más adelante, allí en Corintios, 1 Corintios capítulo 3, verso 4, dice: y es que cuando alguien dice: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice: yo soy de Apolos, dice: ¿acaso no son gente carnal?
O sea, aquí se está refiriendo a esa diferencia, a esa división que se hace muchas veces aún dentro del cuerpo de Cristo. Dice, no son gente carnal. Y en el verso 5 dice, después de todo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído según lo que a cada uno le concedió el Señor. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nosotros sepamos, somos cuerpo de Cristo, somos de Cristo, ¿sí? Independientemente de que podamos nosotros tener una comunión con diferentes partes del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, la uña no dice, yo soy de la mano, ¿sí? Yo soy de la mano. Tendría que decir, yo soy de Danilo, ¿sí? Está en la mano, pero es de Danilo, ¿sí? Bueno, en el verso 6 de ese mismo capítulo dice, yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante esta figura, este hombre Apolos, que hasta de referencia lo usan en diferentes momentos de la Escritura. Y dice en el capítulo 4, verso 6, dice, por esto, hermanos, les digo para su propio bien, y pongo como ejemplo a Apolos y a mí, hablando Pablo, dice, para que de nuestro ejemplo aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que se envanezcan por favorecer a uno en perjuicio del otro. Entonces aquí Pablo aún dice, aprovecha el prestigio de Apolos para usarlo como comparativo. Dice, pongo como ejemplo a Apolos y a mí. O sea, qué padre que tuviera este hombre, Pablo, ese buen concepto del Apolos como para ponerlo en ese mismo renglón. Bueno, a mí en lo personal me parece muy ¿qué les diré? Atinado, pero también me causa gozo saber que Pablo no era un hombre que no tomara en cuenta el mérito de aquellos que como él estaban sirviendo al Señor. Y entonces para mí es un reconocimiento que hace Pablo del buen ministerio, del buen testimonio de este hombre Apolos. Pero resulta que Apolos no escribió ningún libro de la Biblia, o por lo menos no hay ningún libro asignado a su nombre. Bueno, ese es el segundo. El tercero, y con ese terminamos, del Nuevo Testamento también, y se llama Gallo. Gallo con Y. Hasta podríamos decir, este es mi gallo, ¿no? Resulta que este hombre hay 4 referencias a gallos ahí en el Nuevo Testamento. Uno es, según el diccionario Mundo Hispano, dice que es un hombre macedonio, o sea, que nació en Macedonia, que viajó con Pablo. Otro dice, otro gallo dice que es un hombre de la ciudad de Derbe, que acompañó a Pablo de Macedonia hacia Asia. La tercera referencia es un corintio, o sea, un hombre nacido en Corinto, bautizado por Pablo. Y todo esto tiene sus referencias en la Biblia. Y el cuarto es el destinatario de la tercera carta de Juan, que es al que nos vamos a referir en este momento. Tercera carta de Juan, capítulo 1. Dice, el anciano como remitente, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. ¿Sí? Estamos en tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2. En la versión Reina Valera actualizada dice, ojalá que seas igualmente fuerte en cuerpo como lo eres en el espíritu, dice el párrafo 2. Sigo en el verso 3. Pues yo me regocijé mucho cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, dice, continuando este párrafo, verso 5, dice, amado, procedes fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio de tu amor
ante la iglesia. Bien harás en encaminarlos para que continúen su viaje, como lo merece su servicio a Dios. Ok. Brevemente, Gayo. Dice aquí, el apóstol Juan se refiere a sí mismo como el anciano. O sea, ya pasó tiempo, ya no es el jovencito que andaba con Jesús, sino que ya había envejecido el hombre, y le escribe a este señor Gayo, a este hermano Gayo, a quien él refiere como el amado. ¿Se dan cuenta? El apóstol Juan era, según dice la Escritura, el que recostaba su rostro en el pecho del Maestro. Juan era el discípulo amado, así se conoce a Juan. Y este discípulo amado se refiere a este hombre Gayo como el amado. Y dice, a quien amo de verdad. O sea, si había alguien que sabía del amor de Dios, del amor de Cristo, era el apóstol Juan. Y le da esta connotación al hermano Gayo, le da esta connotación como amado a quien amo en la verdad. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, yo soy el camino? ¿Qué más? Yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sí? Entonces dice, a quien amo en la verdad. O sea, a quien amo en Cristo. O sea, es muy amado en Cristo. Amado, dice, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Entonces, para el apóstol Juan, dice que el crecimiento o la prosperidad del alma puede ser un fundamento para que nosotros gocemos de cabal salud. ¿Y cómo puede prosperar nuestra alma? Pues conociendo los principios que Dios nos enseña en su palabra. Eso va a ser un fundamento para que podamos nosotros tener y andar en plena salud en nuestra vida. Dice, deseo que seas prosperado en todo. Ahí está hablando de lo material. Dice, que tengas salud. Ahí está hablando de lo corporal. Y dice, a la vez que tu alma prospera. Entonces, hay una relación, hay una correlación, podemos decir, entre la prosperidad del alma, el beneficio de la salud y la prosperidad económica o material. Entonces, nuestra alma está prosperando desde que conocemos a Cristo. Nuestra alma está prosperando. Tenemos que saber si sí o si no. Si sabemos que sí, pues es porque ya en cuestión del alma, ya no andamos arrastrando todos esos resentimientos, todas esas culpas, todas esas cosas que antes eran las que robaban nuestra paz. Si nuestra alma prospera, entonces tenemos seguridad, tenemos gozo, porque Dios está en nuestra vida. Y eso es la diferencia que podemos mostrar entre nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo se caracterizaba nuestra vida de alguna manera. Viene Cristo a nosotros y nos libra de aquello que angustiaba nuestra alma, si es que hemos estado prosperando en nuestra alma. Y así lo dice el Señor, ¿no? Entonces, yo quiero que tengas salud y prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, hay una relación. Entonces, nuestra alma está prosperando. Tenemos todavía temor. Hay mucha gente que tiene temor. Y después de los sismos, peor todavía. Hay mucha gente que tiene miedo. Y entonces, tu vida, ¿ya no tienes miedo? ¿Ya la obra de Dios en ti te libró del miedo? ¿La obra de Dios en ti te libró, por ejemplo, de los celos? Hay mucha gente que vive su vida rodeado de celos. Entonces, eso es una angustia, es una cadena para el alma. Entonces, viene el Señor Jesucristo a nuestra vida y quiere hacernos libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, dice el Señor. Entonces, esa verdad que conocemos puede hacernos libres, en este caso, de los celos. Porque antes eso angustiaba el alma de las personas. ¿Cuántas personas no han cometido locuras por celos? Han asesinado, han descuartizado, han matado al otro, a la otra. O sea, cosas terribles que han hecho las gentes cuando son atormentadas por los celos. Entonces, prospera tu alma, quiere decir, ya no hay celos en tu vida. Ya no vas a seguir sufriendo aquellas situaciones negativas
que sufrías antes, porque ya está Dios en tu vida, tu alma ya está prosperando. La única forma que tu alma puede prosperar es cuando recibimos la provisión de Dios a través de Jesucristo. Dice la Escritura en Isaías 53, dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. En la cruz del Calvario Jesucristo sufrió el castigo para que todos nosotros podamos tener paz. Entonces, un alma que está angustiada, un alma que está inquieta, que no tiene seguridad, temerosa o rencorosa, amargada, esa no es una alma que esté prosperando. Un alma que está prosperando no tiene ninguna de esas emociones negativas, porque el Señor nos dice en qué debemos de pensar: en lo bueno, en lo puro, lo que es de buen nombre, aquello en lo que hay virtud, lo que es digno de alabanza, en eso debemos de pensar. Entonces, ¿cómo está prosperando nuestra alma? Bueno, todo eso Dios nos lo enseña a través del famoso Gallo. Dios usa a este hombre, Gallo, para enseñarnos estas cosas. Entonces, Gallo no tiene una epístola como tiene Juan. Tiene un evangelio y tiene 3 cartas del apóstol Juan. Y este hombre Gallo no, pero en su vida nos está ayudando a entender, a aprender esto que Dios nos dice a través del apóstol Juan. Y dice: yo me regocijé mucho, dice el verso 3, cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad. Una de las características que podemos aprender de Gallo es su fidelidad. ¿En qué consistía la fidelidad de Gallo? Bueno, aquí dice, de cómo andas en la verdad. O sea, primeramente ser fiel a lo que Dios nos enseña. Andar en lo que Dios nos enseña. Pero también dice, procedes fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos. O sea, cuando somos útiles para la obra de Dios. Cuando eso es ser fieles. Que somos útiles para servir en la obra de Dios. Dice especialmente a los desconocidos, cuando prestas algún servicio, especialmente a los desconocidos. Aquí estamos los que servimos. Los que servimos en alguna manera, estamos sirviendo al Señor, estamos sirviendo a nuestros hermanos de una manera, de otra. Y dice, los cuales han dado testimonio de tu amor, o una vez más, de tu amor. Y es que cuando nosotros servimos al Señor, lo importante más que lo que hacemos es cómo lo hacemos, ¿sí? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? Yo tengo la experiencia de estar en una congregación muy grande. El otro día se hizo una reunión de todos los que sirven allí en esta congregación. Son 1,300 personas que sirven. Imagínense, si son 1,300 los que sirven, ¿a cuántos sirven estos 1,300? O sea, miles de personas. Pero muchas veces en esa gran multitud de servidores se va perdiendo un poco el ánimo y el amor, y se acaba sirviendo por calendario. Me toca hacer esto, me toca traer esto otro, me toca barrer, me toca arreglar, me toca recibir, me toca recoger, me toca. Y entonces llega a ser un punto, sucede, y lo he visto durante muchos años, llega a suceder que la gente se acostumbra a hacer el servicio, pero no imprime amor a lo que está haciendo. Lo hace porque le toca. Entonces, el mayor beneficio que podemos nosotros recibir de este hombre Gallo es entender que lo que hacía, lo hacía por amor. Y eso se notaba, y la gente se daba cuenta de que el hombre lo estaba haciendo por amor, y lo está destacando a la hora de decir, oye, pues este cuate, qué buena onda es. Este famoso Gallo, qué buena onda es. Es un cuate que verdaderamente sirve al Señor por amor. Entonces su vida se rodea de un calificativo que podríamos nosotros entender amoroso. Ahora, nosotros que servimos al Señor, ¿somos amorosos o somos simplemente útiles? Gente útil hay mucha, gente amorosa hay poca.
Y Dios lo está destacando al darnos la idea a través de este señor, Gallo. Dice, bueno, entonces verso 6, los cuales han dado testimonio de tu amor ante la iglesia. Bien harás en encaminarlos para que continúen su viaje, los que vienen ocasionalmente, como lo merece su servicio a Dios. Entonces, aquí tenemos a tres ejemplos de gente a la que podemos nosotros aprenderle algo. Y es importante que lo hagamos, ¿sí? Uno, ser usado por Dios para dar un mensaje a toda una nación. Otro, para llevar el evangelio de una manera puntual y tener la cualidad de ser enseñable en aquello que todavía le faltaba. Y el otro más, que rodea y sirve al Señor siempre con una actitud amorosa. Entonces, de ahí nosotros podemos aprender y darnos cuenta. Si nos falta alguna de estas cualidades de estos señores, pues hay que buscarlas. Hay que buscar esas cualidades y dejar que el Señor pues nos complete para que su obra en nosotros prospere. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Señor, te bendecimos, te damos muchísimas gracias porque podemos aprender en tu palabra y porque tú, Señor, no solamente nos das ejemplo a través tremendamente usados por ti, a través de quienes hayas escrito grandes cartas, grandes libros, grandes profecías, sino también nos enseñas a través de hombres sencillos que fueron referidos en tu palabra y que tienen un lugar que tú mismo les asignaste. Te damos gracias porque podemos ser de aquellos a quienes tú mencionas en los hechos de tu iglesia de este día. Y te damos gracias, Señor, porque podemos hacerlo todo para gloria tuya, para el engrandecimiento de tu reino, y siempre podemos hacerlo con amor. Te damos pues muchas gracias, Señor. Amén.